saludo cordial a todos los amigos de la clase política regional. Como siempre, en este programa Poder y Desarrollo Regional, entregamos básicamente para ellos análisis económicos y políticos para la región. Somos un programa que sale directamente para la gran ciudad del Cusco los días sábados de 7 a 8 de la noche y se repite los días domingos de 2 a 3 de la tarde y los jueves de 12 del día a 1 de la tarde. Como ya todos saben, este programa se repite casi en toda la región a través de canales y estaciones televisivas locales. Estamos hablando de Quillabamba, Urubamba, Calca, Canchis, Canas, Espinar y Chumbivilcas. Y a través de señales de radio llegamos hasta Urcos, Acomayo y Paruro. Por lo tanto, nos enorgullece decirles de que somos uno de los primeros programas políticos y económicos con esta llegada casi a toda nuestra región del Cusco. El día de hoy quiero empezar mi comentario económico toda vez de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática ya publicó el crecimiento del Producto Bruto Interno para el mes de septiembre. Tarda 45 días exactamente nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática en publicar los resultados de la actividad económica del Perú. En septiembre hemos crecido 4.37%, un poquito más que en agosto, que fue de 4.31%. En estos 9 meses, el crecimiento acumulado del Producto Bruto Interno es de 4.88% y el crecimiento anualizado es de 5.16%. Recordemos que se empezó con optimismo, creer que crecíamos un poco más del 6% este año. Sin embargo, como siempre hemos venido explicando, estamos sujetos a los shocks externos, básicamente las dificultades que tuvo y aún tiene la economía norteamericana, básicamente también la gran crisis de la Unión Europea y la desaceleración económica y cambio de estrategia en el crecimiento de afuera hacia adentro de la gran República Popular China. Sin embargo, sabemos que lo peor está pasando en Europa. Ellos, al menos en España, ya anunciaron que salen a crecer. Esta crisis ha puesto en dificultades a Francia y Alemania, que están creciendo muy poco, menos de lo previsto por los analistas económicos internacionales. También es cierto de que Estados Unidos está creciendo de una forma bastante moderada, pero el panorama externo se aclara y por lo tanto esperamos que sea este ambiente externo el que también al mejorar pueda permitir que el crecimiento de nuestra economía también recupere su dinamismo. Obviamente hay inversiones internas, especialmente en minería, hay buena expectativa empresarial respecto al crecimiento y el Estado, a través de sus distintas instancias, sigue comprometido en una gran cantidad de inversiones en infraestructura. Todo esto, sin duda, tiene que mostrar cifras positivas y tienen que empezar ya a verse un proceso de reactivación de nuestra economía, dado que hemos estado visiblemente teniendo una desaceleración económica. Hay optimismo, al menos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es muy importante resaltar el tema de las expectativas de los empresarios, porque son ellos los que invierten, son ellos los que tienen, como dijo un gran economista, John Maynard Keynes, un instinto animal para las inversiones. Ellos saben cuándo invierten y cuándo no. Cuando se trata de decisiones de largo plazo, obviamente hay que tener muy buen instinto para decidir una acción de inversión. Esta señal que dan los empresarios es muy importante y no está mal las expectativas de la población respecto a que también esto va a mejorar. Aun cuando hemos tenido un crecimiento un poco desacelerado, es uno de los más altos de América Latina. Muchas veces, para saber si estamos bien o no, hay que ver a nuestros pares, hay que confrontar con nuestros vecinos. Y hoy, sin duda, especialmente los organismos internacionales como el Fondo Monetario, están señalando que al menos los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, que tienen una buena economía, una buena macroeconomía, está bajo control, una buena política fiscal, tienen una gran capacidad de exportaciones, tienen muy buenas reservas, tienen bajísima deuda, son los que definitivamente están creciendo más en América Latina.
y asociado a la mejora en el ambiente o el entorno externo, la promesa de crecimiento, sin duda, al menos para el otro año, tiene que ser de reactivación. Y recordemos que en el Perú, si queremos efectivamente crecer de manera sostenida en un ambiente de desarrollo, nuestra capacidad de exportación, del desarrollo de nuestra competitividad, mínimo debemos crecer 6%, porque solo creciendo en promedio al 6% vamos a ir reduciendo de verdad el desempleo, la pobreza, y obviamente esto requiere de un conjunto de compromisos, especialmente del Estado. Hay que mejorar la competitividad. El sector privado, usted, amigo, cuando decide invertir sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero lo que usted no controla es que haya infraestructura, buenas carreteras, que hayan servicios, por ejemplo, de comunicación, que se tengan abiertos los mercados, al menos para exportar, y obviamente que por favor funcione bien algunos servicios importantes para la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, de la seguridad ciudadana y de la justicia, porque si eso no funciona bien, sin duda, eso genera desconfianza. Al generar desconfianza, el país es calificado con un cierto nivel de riesgo que no siempre es el adecuado para atraer inversiones. Por eso en economía reconocemos de que es crucial el papel del Estado para que funcione bien una economía. Es crucial el desempeño público para desarrollar y mejorar la competitividad. Eso es hoy importante resaltarlo. No estamos diciendo que el Estado reemplace al mercado, la iniciativa privada, sino que los mercados y las inversiones funcionan bien dentro de buenas reglas de juego, dentro de buenas políticas de desarrollo y competitividad, dentro de una confianza que debe haber entre el sector empresario y público, asociado a que temas básicos de estabilidad y confianza sean una variable permanente, una variable que cada vez permite que el sector privado confíe en nuestra economía, haga decisiones de inversión de largo plazo, y en esa perspectiva, obviamente, no solo va a haber un gran desarrollo económico para todos, sino en lo fundamental, a través del crecimiento, tenemos que reducir el desempleo y la pobreza, pero en un efecto combinado con la capacidad de buenos diseños de políticas públicas que debe llevar adelante el Estado. Cuando crece una economía también recaudamos muchos impuestos, y si tenemos más impuestos podemos invertir mejor en los pobres. Obviamente hay un debate sobre cómo hacer, cómo invertir bien. No estamos diciendo que tiene que ser como este programa Jaliwarmi, que está generando intoxicación y problemas en un programa de nutrición para niños. Cuando hablamos de programas sociales, también, por favor, en economía, los economistas exigimos que estén bien diseñados, que no haya duplicidad, que no haya desvío, que no haya filtración, que esté bastante focalizado, que sean lo más descentralizado posible, y por favor hay que atender a los pobres con calidad, con buenos programas que sean eficaces, lo que quiere decir que deben cumplir los objetivos por los cuales el Estado, por mandato de la sociedad, asigna ciertos recursos para lograr e implementar acciones, en este caso, por ejemplo, de Jaliwarmi, nutrición, apoyo a la alimentación infantil, especialmente en redes de instituciones educativas, pero hoy que estamos viendo que prácticamente esto es un fracaso, ya sabemos los niveles de intervención a los que está llegando. Muy bien, quiero pasar ahora al comentario político. En esto sí todos los peruanos estamos viendo lo que ocurre en nuestro país, primero como parte de lo que ya conocemos, el fracaso de la clase política en términos de gestionar adecuadamente nuestra democracia, recuperar el verdadero sentido de la política, que es representación y servicio a la sociedad. Nos alegraba bastante que la popularidad del gobierno empiece a reactivarse, porque siempre había dicho que necesitamos gobiernos fuertes, con buen respaldo ciudadano. Eso quiere decir de que si tenemos un gobierno haciendo bien las cosas, están mejorando las cosas para todos, y especialmente para los más pobres. Quienes anteponemos al país y al pueblo por delante de intereses privados, políticos o electorales, siempre nos va a alegrar que hayan gobiernos con buen respaldo y que lo que estén haciendo no solo lo hagan desde una legitimidad ganada, desde una legalidad ganada por el voto popular, sino que al haber admisión y respaldo ciudadano, estamos hablando también de legitimidad, porque eso ayuda a la gobernanza.
tiene que haber buena gobernabilidad en el país. Pero lamentablemente se vinieron dos hechos que prácticamente no sabemos al nivel de incertidumbre política al que nos ha de llevar. Estoy hablando básicamente de, primero, las declaraciones que ha hecho estos días el presidente Ollanta señalando y confirmando que él gobierna con su familia. Aquí no se trata, por favor, de, se puede decir, o recuperar o proyectar una importante tradición que hay en las sociedades occidentales, que es el tema de la unidad familiar, la fortaleza familiar, la cooperación familiar. Pero eso, por favor, es en el hogar. Eso es en el hogar o en las actividades privadas que desarrolla una familia, si son los dueños principales o al menos los mayoritarios. Y en los temas de sacar adelante la familia, los hijos, la educación, de tener todo lo que soñamos como personas. Obviamente, el equipo es la familia. Pero cuando se trata de política, lo que hemos elegido es al presidente de la República, a dos vicepresidentes, a un equipo de Congreso, para que desarrolle sus funciones de legislación, fiscalización y representación. Y en ese nivel sí no podemos confundir las cosas familiares con las cosas políticas. El país no ha elegido a Nadine Heredia para que tenga cuotas de poder desde la más alta representación del Estado, que es la Presidencia de la República. No podemos nosotros aceptar que el gobierno efectivamente nos diga que su esposa toma decisiones en el Estado. Y hablamos de su esposa porque hay 3 niños menores, vamos a creer que ellos también comparten el poder o toman decisiones. Al no haber elegido el país a su esposa para que tenga mandato político, mandato público, y cuando el gobierno revela y dice que sí es cierto que yo tengo enfoque familiar, gobierno con mi familia, el gran problema en la política y en la democracia es de que quienes toman decisiones de Estado tienen que también asumir la responsabilidad por las consecuencias. Porque no puede haber una especie de carta blanca para familiares del gobierno que visiblemente toman decisiones, pero que nunca se van a responsabilizar por las consecuencias. Obviamente, esta forma de entender la representación y el gobierno de parte de nuestro presidente Ollanta debilita la política, debilita la democracia. En épocas feudales e imperiales sí habían familias reales. Esa no es nuestra situación actual. Jamás quisiéramos que eso ocurra. Ese tipo de gobiernos familiares correspondió a épocas históricas anteriores, cuando el tema de la concepción de la democracia y el tema de poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos para elegir y ser elegidos no estaba aclarada y no era todavía una conquista de la humanidad. Por lo tanto, ha debilitado mucho al presidente Ollanta confirmar que efectivamente comparte el gobierno con especialmente su cónyuge, que no tiene mandato popular y a quien no hay forma de responsabilizarla por las consecuencias de sus decisiones. Obviamente, vamos a ver de qué manera la oposición se documenta y trata de hacer, sin duda, una observación muy seria a la conducta del presidente. Esto normalmente se hace a través del primer ministro para que informe de qué manera y en qué niveles, en qué límites comparte esas responsabilidades y si se pudiera, en base a esa información, emplazar a que eso que es un ilícito, es ilegal, no pueda terminar. Porque de lo contrario, sin duda, esto podría agravarse y a puertas de unas elecciones que están muy adelantadas en términos de proceso político en el Perú, esto en verdad ha de calentar bastante el ambiente político y otra vez seguir profundizando la ingobernabilidad y la incertidumbre que en el plano político siempre hemos tenido en nuestro país. Y el otro tema, el segundo tema, que es mucho más grave, es lo ocurrido en estos días. Todos sabemos en el Perú la lacra o el cáncer de la corrupción que ha significado el montesinismo. El montesinismo es un conjunto de métodos, influencias, formas de trabajo, estrategias psicosociales e incluso crímenes que ha implementado el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional en el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Y esto, que es lo que justamente también ha llevado a la desgracia del fujimorismo, pensamos que se había detenido, combatido a través del encarcelamiento de por vida, o sea, de muchos años prácticamente, al ex asesor Vladimiro Montesinos. Y ocurre que uno de sus operadores privilegiados en el tema básicamente del chuponeo, de eso de estar
escuchando las comunicaciones de los líderes, de los gobernantes, o incluso meterse hasta su vida privada para luego tenerlos chantajeados o condicionados, un operador como es Meneses había tenido en este gobierno un lugar y una protección que no tiene ni el propio presidente de la República. Y en un esquema en la que ni siquiera nuestro ejército y la policía habrían sabido de qué se trata, a quién estaban protegiendo, con un nivel de protección policial bastante grande. Y esto nos ha hecho pensar en que esta lacra del montesinismo pareciera que ha seguido siendo útil al gobierno de Toledo, al gobierno de Alan García y ahora al gobierno del presidente Ollanta Humala. En el caso de nuestro presidente, dado que viene de la vida militar y dado que él fue activo como militar en la época del fujimorismo, hay serias evidencias de su gran amistad con muchos personajes del montesinismo. Tal ha sido el escándalo que dos hombres de absoluta confianza del presidente, como el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y un asesor presidencial, Adrián Villaferte, amiguito de Montesinos, han renunciado. Esta crisis prácticamente le ha golpeado el entorno inmediato, cercano, de alta confianza del presidente Ollanta Humala. Y todavía no sabemos las consecuencias impredecibles. En este país no va a ser fácil que esas dos renuncias sean suficientes para pagar el costo político de un escándalo, porque no se ha aclarado el problema. ¿Este gobierno realiza chuponeo? ¿Este gobierno intercepta llamadas? ¿Este gobierno hace un trabajo de persecución a los líderes, a los opositores de esa manera? Eso, desde el punto de vista de la democracia, está completamente cuestionada. No podemos aceptarlo, aun cuando formalmente tenemos democracia. Esto no podemos aceptarlo. Tiene que traducirse en una comisión investigadora del Congreso, porque solo el Congreso nos puede resolver ese tema. Y asociado a la información, a algunos hechos, en su momento posiblemente tendrá que actuar también la Fiscalía. Pero básicamente los peruanos exigimos que se aclare esto en el rol de fiscalización que tiene el Congreso de la República. Los propios líderes oficialistas han señalado que sí, corresponde al Congreso ver este tema. Con estos dos escándalos en los que prácticamente se ha metido el presidente, yo creo que otra vez su popularidad irá en picada, pero también la de la primera dama. Y de esta manera, cuando un gobierno avanza, pero con cada vez desaprobados, con mayor desaprobación que aprobación y en picada y caída libre, sin duda molesta, porque al menos las inversiones no ven en ese escenario el mejor ambiente para venir a tomar decisiones que permitan un mayor impulso al crecimiento de nuestra economía, un mayor nivel de empleos que necesitan especialmente los jóvenes y todo el ciclo virtuoso de la economía asociado a la inversión. Y segundo, en términos de la democracia, genera un raro ambiente que impide que en el país con calma los partidos puedan desarrollarse, organizarse y proponernos sus visiones de bienestar, especialmente en épocas en que desarrollamos elecciones, una de las cuales está a puertas, las elecciones del año 2014, para renovar los gobiernos regionales y locales. Y luego, meses después, con fuerza empieza la campaña para renovar la Presidencia de la República y el Congreso el año 2016. Nuestro presidente no solo tiene una responsabilidad con la economía, que lo está haciendo bien, siempre lo hemos reconocido. Nuestro presidente también tiene que ser consciente que tiene una responsabilidad con la democracia. Y él, si quiere quedar bien en su gestión y pasar a la historia como un buen presidente, también debería tomar muy en cuenta que debe dejarnos con un sistema democrático más transparente y más fortalecido en base a un trabajo correcto que haga desde el desempeño del gobierno. Sin duda, vamos a seguir comentando estos hechos que son recurrentes, están ahí desarrollándose y evolucionando, y por eso felizmente tenemos este programa semanal para hacerle el seguimiento y los comentarios respectivos. Con esto quiero dar paso a una brevísima interrupción del programa para volver con una entrevista interesante en temas que al menos nos importa bastante a los cusqueños. Tengo el placer de anunciar que he de entrevistar al doctor Víctor Carlotto. Él es un distinguido docente
principal de la carrera profesional de Geología de nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y hace unos años está desempeñándose como un distinguido funcionario de uno de los institutos más técnicos, más prestigiados que tenemos en términos de opinión, en términos de investigación, en términos de políticas, en el plano estrictamente geológico, minero y metalúrgico, a través de un instituto que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGENMET, del Ministerio de Energía y Minas. Brevísima interrupción y volvemos con la entrevista anunciada. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. Como hemos anunciado, estamos con el doctor Víctor Carlotto, docente de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, de la carrera profesional de Geología, y desde hace unos años funcionario del Instituto Geológico, Minero, Metalúrgico, INGEMET, del Ministerio de Energía y Minas. La ocasión de tenerlo con nosotros es, primero, en el marco de nuestra realidad minera, no solo nacional, sino fundamentalmente regional. Segundo, en el marco de algunas ideas, algunas inquietudes que respecto a la actividad minera se vienen desarrollando en el país con, claro, básicamente contenido político, electoral, de sectores a los que la prensa, importantes sectores de la clase política y los académicos hemos denominado los sectores antimineros o antiinversión. De primera instancia vamos a recibir la presentación y saludo del doctor Víctor Carlotto para hacer algunas preguntas muy precisas, especialmente en un tema que nos preocupa a los cusqueños, todo lo que se dice de nuestra minería, especialmente en Espinal. Doctor Carlotto, muy buenas noches y nuestra gratitud por tenerlo en Poder y Desarrollo Regional. Buenas noches, quiero agradecer la invitación y yo llegué a Cusco ayer por el evento Minería, Agua, Minería y Desarrollo, ¿no? Entonces estoy a tu disposición. ¿Cuál es la importancia, no solo nacional, sino fundamentalmente regional, de nuestro carácter minero? Porque muchos no quieren reconocer, muchos creen que dicen, somos un país agrícola, somos una región agrícola. Y muchos con los datos en la mano, por el tema de la historia, el peso en el Producto Bruto, en las inversiones, sabemos que somos un país minero y una región minera. Bueno,
tenemos que partir del ámbito del territorio. El territorio andino, y en este caso el territorio peruano, hablando en términos de la gente que habla de zonificación ecológica y económica, la principal vocación del territorio es el geológico minero. Hablando estadísticamente, solamente el 3% del territorio es para agricultura, ¿no? Claro, la minería ocupa 0.3%, pero toda la economía que mueve es bastante alta. Entonces, desde la época de Caral, hablamos 5.000 años, por lo menos, de una civilización y los incas, bueno, la sociedad ha sido minera, agrícola. Entonces, no podemos, ¿no?, decir que el país no es minero. El país, históricamente, es minero y será minero. Eso desde el punto de vista de la economía, a través del peso de la minería en exportaciones, en traernos divisas, en jalar inversiones. Luego, en términos de los impactos, por ejemplo, sus impuestos con recursos canon para los gobiernos regionales y locales, que se están traduciendo en obras. Luego, la propia labor de gerencia de desarrollo social que realizan las propias empresas. Vamos a hablar de la minería formal, la que cumple las leyes, los estándares ambientales, las obligaciones tributarias, las obligaciones laborales y sociales. Vamos a hablar de esa minería, que es la que básicamente está cuestionando. Desde el punto de vista de la economía, eso es muy importante, todo lo que se hace. Y el impacto en empleo, y especialmente de manera indirecta, la gran cantidad de redes de comercio y de servicios que mueve la minería, está claro que somos un país minero y está clara y demuestra con claridad la importancia de la minería. Después del Cusco, Espinar tiene altos índices de desarrollo humano respecto a otras provincias donde este dinamismo de las minerías visiblemente no la tiene. Entonces, queda claro, hay cifras a la mano y lo que observamos, la importancia de la minería. Sin embargo, hay sectores que cuestionan este hecho, esta realidad, con argumentos que no son ciertos, porque a nadie le va a gustar que se contamine, a nadie le va a gustar que, asociado a una actividad minera, por ejemplo, se pierdan aguas para uso productivo y humano, se contamine el medio ambiente, o también se pierda vocación productiva de recursos agrícolas y agropecuarios. Pero con argumentos que inquietan en ese sentido, hay sectores que movilizan a la población y lo que se quiere saber es lo siguiente: ¿esos argumentos son ciertos? ¿Es cierto que usan mercurio? ¿Es cierto que hay esa contaminación? ¿Es cierto que se está generando problemas en la mortalidad de especialmente ovinos, vacunos, alpacunos? ¿Quién nos puede decir al respecto? El doctor Carlotto, que hace poco ha hecho un estudio justamente de esto en Espinar y que ha sido crucial, al menos para la justicia, como argumento para ver si toda la inquietud contra la minería en esa zona era cierta. Doctor. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que decir que todo este problema social que hubo en Espinar, donde se manifestaba que había una contaminación minera, no es cierto. Hemos participado 4 instituciones, hemos hecho más de 400 análisis de agua, suelos, sedimentos, y no hay ningún argumento, absolutamente ninguno, que muestra que haya una contaminación relacionada a la actividad minera, ¿no? Como se ha mostrado y todo ha estado en la presentación, el análisis por microcuenca, elemento por elemento, no hay relación de infiltración de las relaveras, al lado de las relaveras no hay anomalías de los minerales, y las pocas anomalías, el 1%, ¿no?, de 24.000 determinaciones analíticas, indican valores que superan el ECAS, y el 90% son de origen natural, es una zona mineralizada. En consecuencia, no hay contaminación minera, y yo quiero llamar a la reflexión, porque se habla mucho de la famosa frase, la mina contamina. Normalmente en el Perú, una empresa minera, ¿no?, que cumple las leyes y que son además exigentes, más exigentes que en los países desarrollados por los estándares de calidad ambiental, por el cumplimiento de todo esto, es bien difícil que una mina pueda contaminar. Y si lo hace, le caen multas pero enormes. Y OEFA, que es una institución del Ministerio del Ambiente, hace supervisiones más allá de los controles habituales, inopinadas, y si encuentra contaminación, entonces ahí hay el problema, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de que estas serían sometidas a la justicia. Entonces hay que deslindar
con la minería informal. El caso Tambo Grande, creo que sí, siempre lo cuento. Tambo Grande, la población estaba de acuerdo con la minería, aceptaron hacer las perforaciones incluso en sus casas porque la mina está bajo la ciudad. La empresa minera les iba a reubicar, iba a cuidar el medio ambiente, no iba a contaminar. Bueno, había un movimiento antiminero, incendiaron las instalaciones y a cambio, ¿qué tenemos ahorita en Tambo Grande? Más de 50.000 mineros informales que vierten mercurio en cantidades industriales al río y hay una contaminación. Entonces tenemos que distinguir y nosotros tenemos que apoyar la minería formal y no la minería informal, ¿no? Un tema muy preciso que se repite es de que vienen de la actividad minera, posiblemente vía los relaves o no sé, mercurio, que el mercurio está presente en la sangre de los habitantes de las zonas mineras, en este caso Espinar, que eso también está presente en los animales y que gran parte de la mortalidad, al menos de los animales, estaría explicado por el mercurio. ¿Esto es cierto? ¿De qué manera se rebate? Bueno, en los estudios que se ha realizado, y es en SOPAS que ha realizado en las comunidades Alto Huancané y Huiza, se ha determinado que la población tiene en la orina cierta cantidad de mercurio, pero cuando esto se compara, ¿no?, con población no expuesta a minería como Estados Unidos, en Estados Unidos la población tiene más mercurio. El otro elemento es que en Tintaya y alrededores, por el tipo de yacimiento, que es un porfio de cobre, no existe mercurio. Entonces, el mercurio debe venir de otra procedencia, no natural, no de actividad minera, y más bien debe ser de usos, costumbres de la población. Entonces, y es así como el juez ha fallado, ¿no?, en el caso de Espinar, donde dice que el Sensopas, el Ministerio de Salud, tiene que hacer las investigaciones respecto a de dónde procede. Pero en todo caso, el mercurio que está presente con valores muy bajos, pues no llega a los límites que llaman valores de acción. Estos valores de acción se puede comparar con los estándares de calidad ambiental. Es decir, si nosotros tenemos cantidad de mercurio por encima de ese valor, bueno, entonces sí hay un riesgo para la salud. Pero si está muy bajo, como es el caso de Espinar, no es para alarmarse, ¿no? Usted, que es un privilegiado actor en el debate técnico, cuando lo permite la ocasión, de estas argumentaciones, estas inquietudes que impulsan sectores que cuestionan la actividad minera. Yo quisiera preguntarle, doctor Carlotto, si las denuncias, las inquietudes que presentan los sectores contra posibles estragos de la actividad minera tienen sustento técnico, han sido previo a una investigación, son demostrables, al menos, por ejemplo, cuando los jueces requieren de sistemas de probanza de esas inquietudes y denuncias. Estos sectores, ¿cuán serios son en el nivel técnico cuando presentan este tipo de denuncias? Bueno, lamentablemente no hay pues una fundamentación, ¿no? En el caso de Espinar, los estudios que dieron lugar a todo este conflicto social fueron unos análisis de Sensopas que indicaban mercurio en todas las fuentes de agua de consumo, pero no sabemos de dónde vienen esos análisis, por ejemplo. En el caso del estudio que se realizó en la mesa de diálogo, bueno, se han hecho en laboratorios certificados, los controles, el monitoreo participativo, la población ha visto los muestreos, incluso en algunos casos han viajado a los laboratorios para poder ver cómo se hace todo este trabajo, ¿no? Entonces es un trabajo serio, garantizado, el cual se ha dado pues a la población. Justamente, una característica de estas de los conflictos asociados al cuestionamiento de la actividad minera es que por parte de los denunciantes hay poca seriedad en los argumentos, en los fundamentos, en las probanzas de sus alarmas, de sus denuncias. Y sin embargo, la capacidad que tienen de inquietar a la población, movilizar a la población, ¿no?, contra, en base a argumentos falsos, ¿no?, la capacidad que tienen con argumentos falsos de movilizar es grande. Y finalmente se traducen en lo que queda claro, se traducen en representación política, se traducen en respaldo electoral. Porque cuando se les pide pruebas que deben ser técnicas, acá hay pruebas técnicas, científicas, que en base a investigaciones
que en una mesa de expertos y que en interacción con expertos, ¿no?, tenga que ser tamizada, tenga que ser valorada. No existe eso. Se inquieta la población con cosas alarmantes, pero luego no demuestra. El caso último es Pinar, ¿no?, echarle la culpa, ¿no?, de estragos con mercurio a las empresas de Tintaya que no usan mercurio. Esas cosas preocupan. Segundo, esa facilidad que tienen para que cuando un organismo técnico, a pedido de la instancia del gobierno y para apoyo de decisiones judiciales se realiza, luego la desconocen. Primero no la entienden, no la escuchan, no participan de las audiencias, luego simplemente la desconocen, pero siempre un afán político. ¿Qué capacidad viene teniendo el Estado, doctor Carlotto, de poner también ciertas reglas de juego, pues, para aclarar ideas, para aclarar inquietudes? Bueno, ese es el trabajo que estamos realizando, ¿no? Con actividades como el día de hoy hemos participado en este foro importante, estamos participando, bueno, en la mesa de diálogo, ha habido un debate fuerte, pero se está avanzando, ¿no? Es decir, el Estado se han formado otras mesas de diálogos en Ancas, la misma Pierina, hay otra en Raura, es decir, ahora estamos participando en estas mesas de diálogo, pero con los estudios técnicos científicos que indicarán, ¿no?, el estado situacional de las zonas. De todas formas, quiero aclarar que nosotros como institución del Estado tenemos los resultados y con los resultados hablamos. Es decir, si alguna empresa minera está contaminando, también lo decimos. Agrada saber de que en el plano técnico, al menos el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, y especialmente a través del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, IGEMET, ya tiene una gran capacidad de ir, investigar los hechos, someter a probanza las denuncias, demostrar científicamente si son ciertas o no. Eso es un gran avance, posiblemente debe servir mucho para ilustrar especialmente a fiscales y jueces, que son los que inmediatamente reciben las denuncias y a veces, muchas veces, paralizan inversiones de una manera bien fácil, sin mayor sustento técnico o información, etc. Pero lo que sí preocupa es la otra parte en el Estado, que es el tema de la prevención de conflictos, la atención a los conflictos, la contención de los conflictos. Eso sin duda corresponde a otra instancia del gobierno. En este caso depende de la presidencia del Consejo de Ministros y se trata de una unidad de prevención de conflictos que se maneja. Y lo que se quisiera, primero, estamos hablando de un sector minero importante que es uno de los pilares del desarrollo de la economía, y el Estado no puede permitir que de manera fácil se tenga que paralizar inversiones, enrarecer el ambiente en esta industria, porque eso es atentar contra la capacidad de inyección de inversiones que requiere nuestra economía. Y por lo tanto, dado que hay una alta conflictividad buscada, intencionada, tiene que estar preparado para demostrar en el plano técnico, en el plano legal y en el proceso político que estas interacciones, ¿no?, tienen poco argumento técnico, pero requieren de ser tratados, requieren de llevarse a una mesa de diálogo, requieren de probanzas e investigaciones. ¿Cuál es su opinión respecto al avance que tiene el Estado en esa parte de la solución y prevención de conflictos? Porque en la parte técnica me parece que hay un gran aprendizaje. Sí, yo quiero rescatar el hecho de que la PCM y esta unidad de solución de conflictos está trabajando, y los ejemplos que te he mencionado anteriormente, el caso de Raura y en el caso de Pierina, está liderado justamente por esta unidad. Es decir, ya el Estado, con las instituciones como el INGEMET, estamos participando con los estudios técnicos para dar solución a estos conflictos. Es decir, es la parte técnica, el sustento, ¿no?, para evitar las especulaciones justamente, ¿no? A usted como especialista en el sector y ahora como funcionario del mejor instituto que justamente está entrando a tallar con técnica, con investigación en estos temas de nuestra realidad minera, ¿cómo caracteriza usted la otra gran realidad de la minería ilegal y también la informal? Ambos son pequeños, artesanales, pero que eso sí impactan muy, muy fuertemente
dañan muy fuertemente nuestros recursos naturales y ambientales. Ellos sí usan mercurio y, sin embargo, es un sector en el que está comprometida una gran cantidad de población. Desde el punto de vista de los empleos y los ingresos tiene mucho beneficio, pero desde el punto de vista de la conservación o el uso adecuado de recursos naturales y ambientales es un serio problema, y desde el punto de vista de respetar licencias, tributos, ordenamiento laboral también. ¿Qué opinión tiene, qué reflexión ha hecho hasta el momento usted y o el INGEMET respecto a este otro tema de la minería ilegal y la informal? Bueno, la opinión personal, yo pienso que ya se empezaron los esfuerzos a través del Ministerio del Ambiente. Yo creo que el Estado debe ayudar a la formalización, porque es un problema social, ¿no? Muchos peruanos que están en esta actividad, y yo creo que hay soluciones, ¿no?, donde se tiene que hacer que esta gente se formalice, que pague sus impuestos, que cuide el medio ambiente, ¿no?, que es difícil, pero sí es un trabajo duro. Pero el Estado y todas las instituciones estamos comprometidos, ¿no?, y los funcionarios y todo desde donde estamos comprometidos a poner el hombro y solucionar, porque la minería pues es el pilar, motor de desarrollo de nuestra sociedad. Yo quiero aclarar un puntito cuando dije que la mina no contamina, porque hay mucha gente que confunde el impacto. Si hacemos un hueco, un tajo, es un impacto. Si hacemos una carretera, igualmente es un impacto. Las expansiones urbanas, como en el Cusco sobre el Valle Sur, y que hemos destruido todos los humedales, es un impacto, que son necesarios, pero se tiene que hacer el impacto lo menos posible. Para eso se hacen los estudios, las evaluaciones de impacto ambiental. Todo impacta, pero la contaminación ya es otra cosa, ¿no? Entonces debemos distinguir. Entonces mucho se confunde contaminación con impacto, ¿no? Digo, las leyes en el Perú hacen que la minería formal no contamine, pero de hecho sí va a haber un impacto. Bueno, los estragos que podemos decir que genera la minería ilegal, especialmente en las zonas de selva, hablemos de, por ejemplo, Madre de Dios, se están perdiendo una gran cantidad de cubierta vegetal, extensas áreas, se han botado miles de litros de mercurio, que también está haciendo perder pureza del agua y todos sus beneficios. ¿Todos estos estragos son irreversibles? Bueno, hay muchas cosas, sí, pero de este tema ya hablábamos hace un momento. En la selva, recuperar una selva primaria, natural, es irreversible, de hecho, pero sí se va a recuperar, se puede recuperar una selva, se puede reforestar. Hay especialistas que indicarán qué tipo de plantas van a crecer, van a ayudar a mejorar. Sí se puede recuperar. De hecho, el impacto va a quedar, pero sí se puede mejorar y se puede trabajar la recuperación del oro con otros métodos. Es decir, es un trabajo fuerte hacer, pero eso es un compromiso del Estado, ¿no? Como le decía, que tenemos que meter el hombro. En esta inquietud, justamente, en conversaciones que se ha tenido con distinguidos expositores en el segundo foro sobre agua, minería y desarrollo, que justamente ha terminado el día de hoy, pareciera que es viable y es urgente plantear que el gobierno, primero, en esta labor de formalizar a los ilegales, de hacer pagar impuestos y cumplir estándares ambientales, laborales a los informales, ¿no?, deba formar inmediatamente un programa de recuperación de la cubierta vegetal y otros recursos en toda esta área en la que efectivamente ha generado estragos esta minería informal e ilegal, con un financiamiento que venga de los propios mineros artesanales, ilegales o informales, o formalizados, y que sea participativo. Una buena minería pequeña que cumpla estándares, que esté comprometido con un programa de recuperación de los recursos que a veces tienen que impactar o remover para poner en valor algunos recursos, especialmente el oro, ¿no? ¿Usted cree que es factible el gobierno debería plantearse un programa de recuperación con financiamiento del sector y con participación de estos operadores mineros, pero en condiciones de formalización? Por supuesto que sí, y hay muchos mineros que quieren formalizarse, entonces hay que empezar a trabajar con ellos, porque yo pienso como cualquier peruano, cualquier empresario, querrá trabajar
bajo condiciones seguras, tranquilas, ¿no? Entonces, sí hay mucho interés. Entonces, todo depende del esfuerzo que haga pues el Estado, ¿no? El gobierno y sus instituciones para poder formalizar, ¿no? A estos mineros informales y legales, ¿no? Preocupa, hay cosas que preocupan, sin embargo, cuando leemos noticias que los mineros informales e ilegales están más vinculándose al narcotráfico. Va a ser terrible que se confirme que están vinculados al narcoterrorismo, ¿no? La cosa se empeora, se complica. Y por ello es de que el gobierno debería cuanto antes hablar con ellos de un plan, en medio de la formalización, de un plan adecuado de desarrollo de esas actividades y de un compromiso firme para restablecer los estragos que han generado, especialmente en la desertificación de inmensas áreas de selva, de cubierta vegetal, y también en lo que significaría la recuperación de recursos hídricos contaminados con mercurio, asociado posiblemente a cambiar técnicas, el uso de ciertos insumos en sus actividades productivas. ¿Usted cree que estas noticias de saber que está comprobado que los mineros ilegales e incluso los informales están más vinculados a sectores delictivos como el narcotráfico y desarrollan sus actividades también en trata humana, con alcoholismo, con explotación de menores, entre otros? ¿Cree usted, por lo tanto, de que es urgente hacer propuestas integrales que ataquen de fondo este tema que involucra a mucha gente? Tenemos que reconocer que ahí hay mucho empleo, muchos ingresos que valoramos, pero hagamos acciones compensatorias también, por favor, con la recuperación, el respeto y el uso sostenible de recursos ambientales y naturales. ¿Su opinión al respecto, doctor Carlotto? Bueno, si el objetivo del Estado es formalizar a esta gente, estaríamos abarcando, ¿no?, y liberando estas relaciones, ¿no?, que de hecho son peligrosas. Pero yo creo el gran esfuerzo, y repito, que ya el Ministerio del Ambiente ha comenzado con trabajos y yo creo que debemos seguir adelante. Según usted, ¿cuál debe ser el rol de nuestra Universidad San Antonio Abad del Cusco, que forma prestigiosos profesionales en geología, en metalurgia y en minas, en este tema de la compleja problemática minera? ¿Qué roles cree usted que debe seguir cumpliendo, debe cumplir nuestra universidad? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que la minería no solamente emplea geólogos, mineros, metalúrgicos, químicos, emplea biólogos, emplea médicos, emplea maestros, prácticamente todos los profesionales. Es decir, debemos partir de ese concepto. Y ahora, con las nuevas leyes que exigen estos controles, monitoreos ambientales, sanitarios, ¿no?, de salud, entonces todas las empresas mineras tienen pues una gama de profesionales, ¿no?, donde lógicamente los geólogos, mineros, metalúrgicos, por la misma actividad seremos los mayoritarios, pero hay una gran cantidad. Entonces yo creo que debemos partir de ese concepto, que la universidad, y hoy día me agradó mucho los conceptos que se maneja, o que los estudiantes manejan en Cusco, es importante, a diferencia de otras regiones, ¿no?, donde más bien hay un concepto antiminero, los jóvenes no saben que están peleando contra sus próximas posibilidades de empleo, ¿no?, y el desarrollo del país, pero acá no, acá se ve que hay un avance y es bueno. Y la universidad, hay estudios, he estado viendo unos estudios que los recursos que tiene la universidad por el gas y por la minería, tenemos muy buenos recursos y yo creo que se debe fomentar mucho más, se debe apoyar la investigación técnica, científica, en la evaluación de los recursos naturales en general, en las investigaciones de todo tipo en nuestra región. Yo creo que la Universidad San Antonio Abad es una privilegiada en recursos que nos están llegando. Yo creo que tenemos que invertir fuerte en la investigación. Yo creo que la Universidad de Cusco debe ser líder. Todas las estadísticas económicas que tú lo debes estar manejando muestran que la Universidad de Cusco tiene mucho dinero para investigación. Este tema de la universidad, sin duda, el sector minero da empleo a todo tipo de profesiones, pero de manera directa absorbe a ingenieros geólogos, metalúrgicos y mineros
quienes no solo deben prepararse para toda esa gran capacidad técnica que tienen para desarrollar esta industria, hay elementos nuevos también que deberían aprender, como el tema de la solución de conflictos, ¿no? El tema de los sistemas de monitoreo de conflictos, el tema del desarrollo de las gerencias sociales, porque hoy esa es una gran demanda que tiene la sociedad en este sector. Igualmente creemos que debe haber una fuerte relación de sociedad, Estado, empresa en lo que significa esta industria minera. Las empresas tienen que también aproximar toda la gran capacidad de uso de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos que aplican en sus unidades productivas, llevándolo a través de conferencias, publicaciones, etcétera, a nuestros estudiantes. Felizmente, como lo ha dicho usted, doctor Carlotto, los chicos de Minas, Metalurgia y Geología en la UNSAG tienen bien claro su ámbito profesional, están entrando a aprender con fuerza, ¿no?, los retos que hay en ese sector, pero tienen bastante claro de que la minería es un factor de desarrollo. Recordemos que a un personaje nítidamente conocido como anti-inversión, anti-minero, como es Gregorio Santos, ¿no?, ha sido los estudiantes de Minas, Metalurgia y Geología en la UNSAG, no han permitido su presentación pública en la universidad y lo han prácticamente sacado. Eso fue una noticia internacional. Ese tipo de identidad de una profesión con su ámbito laboral y deslindando con mentiras ha hecho que nuestra Universidad San Antonio del Cusco, y ahora con los foros anuales que realiza sobre agua, minería y desarrollo, está poniendo a la universidad sin duda en un sitio al que le corresponde, con la responsabilidad que debe tener para pronunciarse y estar presente en temas cruciales de ciencia y tecnología, en circunstancias en que a veces el debate y el conflicto solo es legalidad versus política, licencias versus ideología. Este tema entonces está mostrando que nuestra universidad está intentando cumplir su rol en ese sentido. Vamos a darle unos minutos al doctor Carlotto, Víctor Carlotto, para que haga una última reflexión y su despedida en este programa. Doctor. Bueno, yo tengo otros temas de preocupación, ¿no? Por ejemplo, los estudios de zonificación ecológica y económica, planes de ordenamiento territorial, que no se está llevando de la manera adecuada, porque estos estudios son para promover la inversión, son para mostrar el potencial minero, natural, forestal de una región, pero se está tratando de poner restricciones a los usos, como el caso de Cajamarca, 0.3 del territorio recomendable para la minería, Lambayeque 0%, Amazonas 0%, ¿no?, que por ahora no es vinculante, pero lo quieren hacer vinculante a través de una ley de ordenamiento territorial. Es decir, yo creo que en esos temas también tenemos que avanzar, educando a la población y a los técnicos, porque lo que se quiere, y lo que tú hablaste, el motor de desarrollo actualmente es la minería, es la inversión privada en general, y a la inversión, al inversionista, tenemos que darle información, tenemos que indicarle qué tenemos en nuestro territorio para que pueda invertir. Esos son los estudios de ZE verdaderos, o son diagnósticos de recursos naturales, la planificación del territorio. Es decir, tenemos que ver todas las potencialidades de nuestra región y que los inversionistas vengan acá y hacer competitivo nuestra región. Apurímac va a recibir mucho dinero de las Bambas, entonces Apurímac tiene que estar preparándose en competitividad porque va a tener mucha plata y esa región tiene que salir adelante, igual que Cusco, ¿no? Entonces son temas de información, ciencia, tecnología. Entonces la universidad tiene ese rol, ¿no?, importante con sus investigaciones, mostrar el potencial de todos nuestros recursos y nuestros recursos humanos también, para poder buscar el desarrollo de nuestra región, de nuestro país, porque lo que nosotros los peruanos queremos es que haya inversión, que haya trabajo, ¿no?, que no haya pobreza, y solamente haciendo respetar nuestras ideas, haciendo respetar y valorando nuestros recursos y mostrando esto a los inversionistas, podremos salir adelante. Nuestra gratitud por acompañarnos en este programa, doctor Víctor Carlotto. Nos despedimos siempre con reiterada gratitud al periodista Washington Alocilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y 2 de repetición de este programa Poder y Desarrollo Regional.
una pretensión inicial de querer tener interacción con nuestra clase política regional, pero hemos rebasado estos objetivos y ahora sabemos que inmensos sectores de la población en toda la región del Cusco, a través de la repetición de este programa, en estaciones locales y radiales, televisivas y radiales, escuchan Poder y Desarrollo Regional. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima edición.